¿Y si la revolución ecológica más audaz del siglo no dependiera de máquinas ni de billones en inversiones, sino del andar silencioso de millones de ovejas? Imagina 5 millones de ovejas avanzando, como una marea lenta y persistente, cruzando el desierto del Sahel. No hay cercas, ni tractores, ni el estrépito de motores en el horizonte. Solo una nube de polvo, lana, paciencia y una idea radical que desafía todo lo que creemos saber sobre restauración ecológica. Imagina la escena. El sol se eleva sobre la arena, y una extensa columna de ovejas se mueve lentamente, guiada por pastores que conocen cada curva y cada sombra del terreno. Por donde pasan, el suelo parece respirar de nuevo. El proyecto Marcha del Equilibrio, impulsado por Ibrahim Traoré en Burkina Faso, nació de la necesidad y de la memoria ancestral. Aquí, el objetivo no es la carne ni la lana. Es devolverle el movimiento a una tierra exhausta, devolverle el pulso a un paisaje que parecía condenado al olvido. En Occidente, se confía el futuro a la tecnología. Se invierten sumas colosales en maquinaria agrícola, en drones que siembran semillas desde el cielo y en sistemas automatizados de irrigación. En el Sahel, en cambio, son las pezuñas y la sabiduría de los pastores quienes abren el camino para que la lluvia regrese. Es una apuesta por la humildad frente a la arrogancia técnica. Desde el inicio, la propuesta fue recibida con escepticismo. Científicos de universidades extranjeras se burlaron. Inversores internacionales miraron hacia otro lado, convencidos de que solo el dinero y la innovación podían revertir décadas de degradación. Incluso los agricultores locales, acostumbrados a soluciones externas, dudaban. ¿Cómo podrían unas ovejas lograr lo que la maquinaria y el dinero extranjero no alcanzaron en tantas décadas de intentos frustrados? La respuesta comenzó a dibujarse en el paisaje. Bandas verdes, como cicatrices de esperanza, atravesaban el desierto justo por donde los rebaños habían pasado. Bajo el paso constante de las ovejas, el suelo se refrescó, la humedad volvió, y con ella surgió un microclima. El paisaje, antes desolado, empezó a renacer. Donde solo había polvo y grietas, ahora brotan semillas y pastos silvestres. Este fenómeno tiene precedentes históricos. En la Edad Media, los pastores trashumantes de la península ibérica recorrían cientos de kilómetros cada año. Sus rebaños, al trasladarse, fertilizaban los campos y mantenían la diversidad vegetal. En Mongolia, los movimientos cíclicos de los nómadas han permitido que las estepas se mantengan verdes durante siglos, evitando la desertificación. El proyecto Marcha del Equilibrio recupera esa lógica. Hacer que la tierra vuelva a moverse, que recupere el ritmo perdido. El riesgo era inmenso. Si esta apuesta fallaba, se perderían años de esfuerzo, reputación y, sobre todo, la esperanza de cambiar el destino del Sahel. Miles de familias apostaban su futuro al paso de estas ovejas y a una pregunta tan simple como desafiante. ¿Puede un rebaño transformar el clima de un país y devolver la vida a un continente entero? Pero, ¿cómo surgió esta idea revolucionaria? Todo comenzó con una sequía devastadora y una pregunta incómoda. El Sahel no siempre fue un desierto sin vida. Hace apenas unas generaciones, la tierra vibraba con el paso de pastores y animales. El viento traía canciones de esperanza, y los ríos, aunque estacionales, eran fuentes de vida. ¿Qué apagó esa voz? ¿Por qué una propuesta tan elemental desafía décadas de fracaso ecológico? La historia del Sahel es la de una herida abierta. Durante generaciones, las sequías interminables, el uso excesivo del suelo y el éxodo rural transformaron este lugar en un paisaje de grietas, pozos vacíos y aldeas abandonadas. El horizonte, antaño fértil, se cubrió de silencio y desolación. Cada fisura cuenta una herida, cada casa vacía, una historia que se desvanece. El éxodo rural, por ejemplo, ha vaciado aldeas enteras, dejando atrás solo ancianos y ruinas. Frente a esta ruina, el Instituto Nacional de Ecología del Sahel y el Ministerio de Regeneración Rural decidieron imaginar lo impensable, la marcha del equilibrio. No se trata de tecnología,
ni de fertilizantes, ni de dinero extranjero. La propuesta era dejar que millones de ovejas caminaran, guiadas por pastores experimentados, para curar la tierra con su antiguo ritmo y paciencia. Esta idea, simple en apariencia, se basa en la profunda sabiduría de quienes han habitado el Sahel durante siglos. Para implementar el proyecto, se seleccionaron cuidadosamente 20 corredores ecológicos. Estas rutas, identificadas gracias a imágenes satelitales y al conocimiento local, siguen caminos donde, bajo la arena, aún se esconde la humedad. Imágenes térmicas muestran ríos verdes subterráneos, invisibles a simple vista, pero vivos en la memoria del suelo. Allí, la tierra aún recuerda el paso del agua y de los animales. La clave de este plan no es la cantidad de ganado ni la velocidad del desplazamiento. Es el movimiento constante y el respeto por los ciclos naturales. Cada pisada, cada manto de lana, cada pausa reaviva bacterias dormidas, airea el suelo y abre canales diminutos para el rocío y la lluvia. Donde hay movimiento, puede renacer la vida. Donde hay paciencia, puede haber un retorno. El objetivo no es producir más carne, ni alimentar multitudes de inmediato. Hay algo más profundo en juego: sanar la tierra, reconciliar el desierto con quienes lo habitan y romper el ciclo de abandono. Se busca restaurar lo perdido, no explotarlo de nuevo. Este enfoque tiene paralelos con la permacultura, un sistema que imita patrones naturales para restaurar ecosistemas. En Australia, agricultores han recuperado suelos degradados, dejando que animales pasten en rotación, fertilizando y aireando la tierra de manera natural. El Sahel, sin embargo, lo lleva a una escala inédita. Millones de ovejas moviéndose juntas como una fuerza restauradora. Los riesgos, sin embargo, son enormes. Si la memoria del suelo se borra y el saber ancestral desaparece, no solo se pierde una cultura. Se apaga la esperanza de que la tierra vuelva a hablar y florecer. Si la estrategia fracasa, la muerte será doble, material y espiritual. Pero si triunfa, el Sahel puede convertirse en un faro de esperanza para regiones en crisis climática de todo el planeta. La gran pregunta persiste: ¿cómo puede el simple caminar de ovejas transformar el desierto tras tantos errores? El verdadero conflicto apenas empieza a mostrarse. Los pastores y sus rebaños se adentran en territorios olvidados, donde el tiempo y la desconfianza pesan más que la arena. El reto no es solo ecológico, sino social. Familias enteras deben colaborar, compartir recursos y revivir antiguos pactos de ayuda mutua. Mientras el mundo se burla, el desierto responde. Y los datos, tercos, insisten en contar otra historia. Cuando millones de ovejas cruzaron la arena, la incredulidad hizo eco desde París hasta laboratorios de Boston. Pero las cámaras de drones captaron lo imposible. Finas bandas verdes, vivas, justo donde los rebaños pasaron. El desierto, antes mudo, dibujaba cicatrices de vida nuevas. Sensores ocultos en el subsuelo registraron lo impensable. La temperatura de la tierra descendió, la humedad aumentó. En medio del calor, el aire se volvió menos áspero, más fresco. Los microtrenes, huellas talladas por pezuñas, acumulaban el agua y frenaban la erosión, superando a las máquinas más avanzadas de Europa. Un ingeniero suizo, al ver los resultados, declaró que ni las mejores máquinas de su país lograban tal eficiencia con tan bajo costo energético. En Occidente, gobiernos invierten cifras astronómicas en tractores autónomos, drones sembradores y riego robótico. Aquí, solo hay ovejas, pastores y paciencia. Sin embargo, los resultados desafían todas las predicciones. El ritmo lento, la espera y la tradición se transforman en la herramienta más poderosa para sanar la tierra. Un ejemplo reciente en California muestra cómo el pastoreo dirigido puede reducir incendios forestales, pero aún así, la escala del Sahel es incomparable. El renacimiento no es solo ecológico. Aldeas antes vacías cobran vida. Jóvenes que habían emigrado regresan al pastoreo, surgen cooperativas de mujeres, y la economía local
se teje de nuevo con redes de trueque y colaboración. La confianza crece junto al pasto, y los recursos vuelven a quienes caminan la tierra día tras día. Unas mujeres han creado pequeños mercados de semillas nativas, intercambiando variedades recuperadas gracias al microclima generado por los rebaños. El mundo debate: ¿es magia, ciencia o una sincronía biocultural que desafía la lógica moderna? Ahora, el futuro de toda una región, y su derecho a decidir, está en juego. Si este método triunfa, redefine quién tiene el poder sobre la tierra y el agua. Si falla, refuerza viejos prejuicios y la dependencia de modelos ajenos. La discusión llega a foros internacionales, donde se plantea replicar el modelo en regiones tan diversas como el sur de Asia o el altiplano boliviano. Pero la evidencia se acumula, imposible de ignorar. El desierto, por primera vez en décadas, parece escuchar y responder. Sin embargo, los datos aún guardan secretos, patrones inesperados, misterios que nadie predijo. En un experimento paralelo en Níger, equipos científicos han detectado especies de insectos que no se veían desde hace medio siglo, atraídas por los nuevos parches de vegetación. Pronto, las dudas se tornan urgentes. ¿Qué impulsa de verdad este milagro? ¿La biología, la cultura, o algo más profundo que aún no comprendemos? Algunos investigadores sugieren que las vibraciones del suelo, producidas por el paso sincronizado de los rebaños, estimulan la germinación de semillas latentes. Otros apuestan por la interacción entre las bacterias del estiércol y los microorganismos del suelo. Lo que empezó como restauración se transforma en un fenómeno inexplicable. ¿Acaso el desierto está aprendiendo a respirar de nuevo? Las ovejas avanzan siguiendo rutas invisibles y repiten ciclos precisos de 42 días. Nadie las dirige, pero el rebaño dibuja caminos antiguos, como si recordara cada curva y cada pausa que la tierra les enseñó hace generaciones. Hay relatos orales que describen estas rutas, transmitidas de abuelas a nietos, y ahora los GPS confirman que coinciden casi exactamente. Desde el aire, emergen círculos y espirales que no se distinguen desde el suelo. En el centro de cada uno, la humedad se eleva y la temperatura baja unos grados, desafiando las leyes conocidas del clima local. Científicos comparan estos patrones con vórtices térmicos que existieron décadas atrás, antes de que la desertificación los borrara. Ahora, reaparecen justo donde las ovejas pisan, como si algo antiguo despertara del olvido. Expertos de varios países llegan con equipos, miden, graban y confirman los datos. Las cifras son irrefutables, pero la causa exacta se les escapa. ¿Será casualidad o el resultado de millones de pasos sincronizados durante años? Un equipo japonés, especializado en restauración ecológica, ha propuesto modelos matemáticos para explicar el efecto, pero aún faltan pruebas concluyentes. Sin embargo, para la comunidad local, no hay misterio. Ven el regreso de la vida. Los brotes verdes y el canto de los pájaros son señales más poderosas que cualquier informe técnico. Las narrativas rurales recobran fuerza. Un anciano resume: la tierra ha recordado cómo soñar. Lo inesperado es que la práctica regenera el suelo y, al mismo tiempo, une a las personas. El trabajo compartido y el asombro ante lo que renace fortalecen lazos y dan sentido de pertenencia. Así, la identidad de toda una región se renueva junto al paisaje. Al igual que en el renacimiento de los arrozales de Bali, donde la gestión colectiva de los canales de riego fortaleció la cohesión social, aquí la colaboración es la base de la resiliencia. Si este equilibrio se mantiene, podría exportarse y transformar la relación entre tradición y modernidad en todo el continente. En Sudáfrica ya se estudian programas piloto inspirados en el modelo del Sahel. Pero si se rompe, el sueño de resiliencia se desvanece y algo irreemplazable se pierde para siempre. ¿Qué nos enseña este milagro silencioso? ¿Podría inspirar el futuro de otros países? Para responder, miremos ejemplos históricos como el de la Gran Muralla Verde Africana, un esfuerzo de reforestación que en muchos lugares fracasó por falta de participación comunitaria.
La marcha del equilibrio, en cambio, nace desde dentro, con la gente como protagonista. Pero el milagro aún no está garantizado. El último desafío pondrá a prueba todo lo aprendido por la comunidad. En la estación seca, cuando el agua escasea y la presión aumenta, la tentación de vender los rebaños o abandonar el proyecto es fuerte. Solo la cohesión y la confianza mutua permiten resistir. Mientras el resto del mundo mide el avance en máquinas y cifras, aquí el progreso se reconoce en la calma, la colaboración y la sombra que une a los cuerpos bajo el sol. Las asambleas en las aldeas se convierten en espacios de aprendizaje colectivo. Se analizan los datos de sensores, pero también se comparten relatos y canciones que celebran el regreso de la vida. En las vastas llanuras del Sahel, la fuerza no nace del hierro ni del silicio, sino del tejido invisible que enlaza a pastores, mujeres y pueblos. Comparten rutas de agua, semillas valiosas y hasta responsabilidades, para que cada aldea sienta la tierra como un lazo común, nunca un botín individual. Esta ética de cuidado mutuo recuerda a los sistemas de manejo tradicional de agua en los oasis del Magreb, donde la supervivencia depende de la cooperación. El cambio va más allá de lo ecológico, es social y cultural. La gente recupera su antigua dignidad al trabajar junta, reconstruyendo la confianza y un renovado sentido de autonomía, lejos de la caridad extranjera. Cuando los recursos circulan en manos propias, la dependencia se desvanece. Cada niño que aprende a identificar plantas nativas representa una victoria sobre el olvido. Las nuevas generaciones estudian tanto sensores de humedad como relatos de migraciones nómadas. Analizan datos de satélite, pero también escuchan a los abuelos hablar de lluvias y pastos. En Burkina Faso, la raíz y el algoritmo no compiten, se entrelazan, como los dedos en la tierra. Un grupo de jóvenes ha desarrollado una aplicación móvil para registrar rutas y ciclos de pastoreo, combinando tecnología y tradición. Este modelo ya despierta atención más allá de las fronteras. Mali, Níger, Chad y Senegal han enviado delegaciones para aprender cómo se puede restaurar el suelo sin caer en el ciclo de préstamos y subsidios foráneos. El contagio no es solo de método, sino de mentalidad. Creer en lo propio, avanzar sin ansiedad. En foros internacionales de cambio climático, la marcha del equilibrio es citada como ejemplo de innovación desde la tradición. Las críticas persisten. Hay quienes insisten en que el proceso es inviable o demasiado lento. Sin embargo, la evidencia es terca. Los mapas cambian de color. Los pozos se reabren. Los niños vuelven a plantar. La narrativa global se mueve con lentitud, pero ya se inclina del escepticismo hacia la admiración. Un estudio de la Universidad de Dakar muestra que en solo 5 años, la cobertura vegetal aumentó un 30% en las áreas intervenidas. La lección aquí es sencilla y radical. El poder reside en la paciencia. Como dice un proverbio local, la tierra no necesita salvadores, solo compañía. Es la humildad de caminar junto a ella, temporada tras temporada, lo que hace fértil lo que parecía imposible. En Japón, los agricultores practican el satoyama, una convivencia paciente con el entorno. El Sahel, ahora, tiene su propia versión de esa filosofía. Adoptar este modelo no es fácil para ninguna comunidad. Implica dejar atrás la ayuda inmediata y confiar en procesos largos, en la resiliencia y la cooperación. Pero el fruto es la libertad. Recuperar el control sobre el propio destino, construir futuro sin esperar milagros ajenos. Cada paso dado en la marcha del equilibrio es una apuesta por la soberanía. Sin embargo, incluso en medio de estos logros, una pregunta persiste. ¿Bastará la paciencia para enfrentar los desafíos que aún se avecinan? El desenlace se juega en la próxima estación de lluvias. Si el ciclo se completa y el verde resiste, el ejemplo del Sahel puede inspirar a todo el mundo. Si falla, la lección será dura, pero no será el final. Quedará la experiencia, la memoria y la voluntad de volver a intentarlo. Ahora te hablo a ti, que escuchas o ves esta historia. Si millones de ovejas lograron alterar el destino de un desierto, ¿qué podría transformar tu constancia? Piensa en los pequeños gestos cotidianos.
reciclar, sembrar un árbol, compartir saberes, apoyar la producción local. Todo cambio duradero comienza con pasos humildes y persistentes. Reflexiona. No fue un solo acto glorioso, sino el rumor persistente de innumerables pasos, lo que devolvió la esperanza al Sahel. Cada huella, insignificante por separado, abrió grietas para la lluvia, abonó la tierra dormida y recordó a la naturaleza su antiguo pulso. Así como los rebaños del Sahel, las grandes transformaciones sociales nacen de la suma de acciones pequeñas y constantes. A menudo, pensamos que los cambios verdaderos solo nacen de grandes inversiones o tecnología sofisticada. Pero aquí, en Burkina Faso, la lección es otra. Dejar que la paciencia y la tradición marquen el ritmo puede superar cualquier máquina. El movimiento constante, discreto y humilde reconstruyó lo que la prisa y el olvido habían destruido. En la historia, procesos similares han dado frutos inesperados, como la restauración de los canales Chinampas en México tras siglos de abandono. Esto no trata solo de restaurar la tierra. Se trata de restaurar la confianza en lo propio, en la capacidad colectiva de transformar el futuro, paso tras paso. Cuando vemos reverdecer el desierto sin subsidios ni motores, comprendemos que la fuerza real reside en la suma de pequeñas voluntades sostenidas en el tiempo. Ignorar esta enseñanza sería resignarnos a la dependencia, desaprovechar oportunidades y menospreciar el músculo invisible de la resiliencia humana. Sería entregar el control de nuestro destino a otros, mientras dejamos morir recursos que aún vibran bajo nuestros pies. Sería repetir los errores de programas que, por imponer soluciones externas, terminaron agravando la degradación. Pero si elegimos escuchar, si apostamos por el poder de la constancia y el ritmo propio, podemos cambiar mucho más que el paisaje. Podemos reescribir la historia. Las comunidades del Sahel lo están haciendo. ¿Por qué no podríamos nosotros? La próxima vez que dudes de la fuerza de la paciencia, recuerda. Lo que millones de ovejas lograron en el Sahel solo es la primera nota de una sinfonía mucho mayor, tejida por comunidades que deciden moverse juntas, sin estruendo pero sin detenerse jamás. Cada paso suma, cada gesto cuenta. El futuro, como la tierra, responde al ritmo que le damos. ¿Te atreves a dar el primer paso? El Sahel ya empezó. El resto depende de